10 minutos para las 10 de la noche, en este junio, en este 14, en este lunes estamos en vivo a través de la pantalla de TV Luján. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo por agendapoliticaluján.com. Podés disfrutar las 24 horas la transmisión en vivo de TV Luján a través de nuestra web, agendapoliticaluján.com. Me meto, lo presenté, es el tema central del programa de hoy, tiene que ver con la rendición de cuentas, con un panorama político embarullado. Venía todo tranquilo, lo dije yo hace algunos lunes, esto embarulló un poco, le patearon el hormiguero al Consejo Deliberante y este gesto político entendible, ahora lo vamos a decir y lo vamos a analizar junto a César Chiror del bloque del Frente de Todos, trajo una gran calentura, lo escuchamos en el primer bloque de los concejales de Juntos por el Cambio que tienen la posibilidad de votar por la negativa en su mayoría provisoria, en su mayoría ocasional en las bancas el último viernes en esta sesión propuesta para analizar y debatir la rendición de cuentas, que hablando en criollo es el análisis de los gastos emitidos y de la recaudación, para hablar en criollo, los números que usted debe saber de cómo se gastó la plata o cómo la administró económicamente y financieramente el dinero de las arcas municipales, el intendente Boto, lo vuelvo a repetir, en el 2020, un año totalmente atípico, con coyunturas muy sustanciales y que recorriendo algunas cuestiones de otros distritos en la provincia de Buenos Aires, trajo aparejado muchas polémicas y muchos debates en los principales distritos y en los principales consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. Yo lo dije en el comienzo, antes de hablar con César, vamos a analizar. Nosotros recibimos información de la rendición de cuentas y algunos parámetros transformados en números, en plata, en gastos, lo más didáctico posible y traído a la matemática según los concejales de Somos el Cambio que me brindaron estos datos. Los ponemos, Javi, esta es la primera placa, la fuente la repito, Somos el Cambio. Los números analizados seguramente por los cuadros técnicos de esta parte del interbloque de Juntos por el Cambio dentro del Consejo Deliberante. Rápidamente algunos números. El ejercicio 2020 en cifras redondeadas y hablando en millones de pesos. Ingresos percibidos por todo concepto, el municipio de Luján, según la oposición, recaudó 2.600 millones de pesos en todo el 2020. Devengó gastos por 2.800 millones, número en rojo, gastos pagados 2.350 millones de pesos, devengado pagado, todavía pendiente de pago, que matemática y financieramente y contablemente es una cuestión, 450 millones, tuvo percepciones y retenciones no aportadas de 21 millones, lo que hace un total pendiente de pago de 471 millones del ejercicio 2020. Atención con este número. Números de Juntos por el Cambio. Segunda placa. Ingresos extraordinarios. El municipio obtuvo ingresos por préstamos por un total de 151 millones de pesos. Arrastró de ejercicios anteriores 224 millones, le pidió adelantos a la provincia de Buenos Aires por 133 millones, lo que hace un total de ingresos extraordinarios de 508 millones. Para que usted vaya entendiendo. Tercera placa, Javier. Cálculo de ingresos genuinos, ingresos percibidos por todo concepto, lo que percibió en ingresos durante todo el 2020 el municipio de Luján, 2.600 millones. Ingresos extraordinarios, 508, lo que hace un total de ingresos genuinos, atención con esto, no extraordinarios, 2.092 millones de pesos. Última placa. Lo que lleva de alguna forma, esto es muy largo, esto es muy tedioso, esto es muy técnico, lo trabajan contablemente, obviamente, los profesionales de las ciencias económicas, pero lo que tratamos de hacer con estos datos, que según la gente de la oposición local de Juntos por el Cambio, son los datos reales y genuinos. Lo que hacen, ingresos genuinos no extraordinarios, 2.092 millones,
gastos de vengados 2.800 millones, lo que según la oposición trae un déficit estructural de 708 millones. César, buenas noches de vuelta. ¿Qué tal, Juan? Primero, antes de meternos en los números, en algunas cuestiones que nos va a traer la nota, ¿te sorprendió estas serias acusaciones de Daniel Cuchicastro, de Fernando Casset, de tratar literalmente de corrupto y de poco transparente al gobierno municipal? A ver, ¿Cómo lo analizás? yo escuché tu editorial cuando comenzaste el programa. Creo que también esto demuestra las dificultades que estuvo atravesando este año la oposición. Realmente no sé si sorprenden en el marco de que Juntos por el Cambio ya inició una campaña electoral en interna, y obviamente creo que están tratando de tirar títulos y establecer cuestionamientos que carecen absolutamente de fundamentos, ¿no? Y me parece que haber elegido la sesión del viernes sin poder tener la posibilidad de debatir y sin poder encontrarnos, porque realmente hay que decir el ámbito y el ánimo del Consejo Deliberante en este año y medio de pandemia, en donde hubo que trabajar con dificultades para poder buscar los consensos y el debate. Evidentemente que sí sorprende esta impronta que ha tomado un sector del interbloque de Juntos por el Cambio con estas definiciones, y en verdad con unos fundamentos que están por debajo de la característica. Netamente de campaña. Sí, para por supuesto. Para pasarlo en blanco, ¿no? Sí, un tono de campaña, y que hoy por ahí están disputando a ver quién es más oposición en el Consejo Deliberante. Me parece que creo que esto no favorece, al contrario, uno quiere tratar de encontrar los ámbitos en el Consejo Deliberante, que eso es lo que debemos hacer para fundamentar, para encontrar los resultados, para pedir explicaciones, para controlar. Esa es nuestra tarea, y bueno, creo que me parece que no es el camino. ¿Cuándo se va a tratar? ¿Cuándo va a ser la sesión extraordinaria? ¿Cuándo va a ser la sesión? Escuchaba Juan, y te escuchaba tu introducción muy didáctica también por la información que tenías de Juntos por el Cambio. La sesión del Consejo, la sesión especial de la rendición de cuentas tiene como fecha de tratamiento límite, ya fue el 31 de mayo de este año, información que hemos recibido ni bien antes de sentarnos a la sesión del día viernes. Perdón, del 31 al 11 fue el tiempo donde se tomaron para que la oposición analice la información y esté en condiciones de sentarse, o fue de común acuerdo? Porque pasaron 11 días. A ver, acá hay un tema. El año pasado, que la cuestión fue al revés. Juntos por el Cambio fue quien nos dio quórum el año pasado. Y en el marco de la pandemia, el Tribunal de Cuentas había extendido los plazos durante todo el año. Se trató en noviembre la sesión especial. Este año, la interpretación que se hizo de una circular fue incorrecta, con lo cual no se trató en tiempo y forma, que la responsabilidad política para tratar este tema es ni más ni menos principales de la oposición. Se debería haber tratado el 31 de mayo. Así todo, nosotros tenemos la posibilidad, y existe la posibilidad de darle tratamiento. Pero el día viernes, quienes conformamos el interbloque de Frente de Todos amanecimos con una noticia muy triste, que fue el fallecimiento de la mamá de la contadora y compañera Silvia Escarzo, quien además es referente en la Comisión de Economía, es referente económica en el Frente de Todos, es una de las responsables principales de hacer el análisis de las cuentas, y además nos parecía también una falta de respeto darle tratamiento en ese momento y en el mismo horario en donde se estaba llevando a cabo el sepelio de la mamá de nuestra compañera. Y además habíamos decidido como bloque priorizar el acompañamiento a nuestra compañera en esos difíciles. Aquello que la gente no momentos. sabe, César, y ayuda a entender y a elvanar el cronograma de sucesos del viernes. Ustedes propusieron dar algunas horas más porque justo estaba el sepelio, el momento de duelo profundo de Silvia. Ustedes querían estar junto a ella, de que sea a las 19 horas. Exacto. ¿Y qué pasó ahí? La oposición no quiso. Nosotros hicimos dos propuestas.
Juan, una propuesta era postergarla para el lunes o martes, porque entendíamos que no había apuro ni apremio, y si eso no se conseguía, poder dar tratamiento a las 7 de la tarde. Eso lo hablé por teléfono con concejales y concejales de Juntos por el Cambio. Digo, la posibilidad de darle tratamiento a las 19 horas fue un pedido que hicimos desde el interbloque del Frente de Todos para atender la difícil situación, y también entendíamos que la compañera no iba a sesionar en esa fecha. Pero la posición férrea y dura del interbloque de Juntos por el Cambio fue tratarlo a las 3:30 en el mismo momento en el cual nosotros estábamos acompañando a nuestra compañera. Y esa fue la decisión que tomamos como interbloque, por supuesto consultada con nuestro interbloque, de acompañar a nuestra compañera en ese momento, y por eso no dimos quórum. Estaba convocada a las 2 y a las 3 era lo mismo, no había diferencia. Y ahí fue donde nosotros perdimos la votación, porque en ese momento teníamos minoría, y Juntos por el Cambio decide sesionar, digamos, para lograr esto, ¿no? Para poder hacer alguna referencia, salir a hablar a los medios y no tener la posibilidad de debatir, porque vaya si tenemos argumentos, sobre todo no para defender una gestión, para hacer un análisis del estado de situación de la rendición de cuentas del año 2020, que bueno, que teníamos y estábamos realmente con la contadora Escarzo preparados para llevar adelante esa discusión, esa fundamentación, ese análisis, que era nuestro deber. Seguro. Yo habré en algún momento, no sé si vas a coincidir, cuál es tu reflexión, esta arremetida, si se me permite el término, de la oposición con micrófono abierto sesionando en minoría. ¿Ustedes la esperaban? ¿Crees que va a tener algún precio político? Porque, bueno, los concejales fueron títulos en todos los portales al otro día de sus declaraciones en una imparcialidad, porque no había debate y no había nadie enfrente para debatirlo, pero bueno, creo que aprovecharon políticamente ese hándicap de poder hablar solos y consiguieron un impacto mediático importante. Más allá de los números, el análisis es no es hay otra cosa atrás, los números están puestos, porque hoy me decía un contador que yo le mostré esto, me dice, los números en la contabilidad son tan versátiles que lo podés poner en diferentes lados y van a sonar diferente. Por eso yo le hablaba al vecino César, que nos está mirando hoy en su casa, el vecino de a pie, tratar de ser un poco didácticos y no meternos en cuestiones técnicas. ¿Qué es lo que tenés para decir o qué es lo que tiene que decir el bloque al cual representás, el espacio político, de estos números que mostrábamos en el comienzo? Bueno, vos recién mencionabas a un contador, a un profesional de ciencias económicas. Bueno, la primera reflexión, que este cuadro no lo llevó a cabo, por ejemplo, el contador Carlos Pedro Pérez, que es un referente de ese espacio político, ¿no? Porque más allá de nuestras diferencias, tengo un absoluto respeto por el contador Carlos Pedro Pérez, de su mirada administrativa municipal, y realmente esos números y esas placas que pasaron están fuera de lo que significa una lectura del resultado del ejercicio. Hay una cuestión, ahí habla de un déficit estructural. De 507 millones de pesos. Sí, exactamente. Vos sabés que, por ejemplo, ahí se omite que cuando se asume el 10 de diciembre y cuando comienza el ejercicio a principio de año, durante este año, el gobierno del intendente Leonardo Boto se tuvo que hacer cargo de casi 300 millones de pesos de deuda. Digo, en ese consolidado, obviamente... Que está en una de las placas. Sí, pero obviamente en ese consolidado omiten, y yo creo que lo omiten justamente para poder mostrar un número que está fuera de la verdad, omiten todos los compromisos que tuvo que asumir el gobierno del Frente de Todos a partir del 10 de diciembre y a partir del 1 de enero. Acá hay 2 o 3 cuestiones que son centrales, Juan, que creo que hay que destacar. El 11 de diciembre del 2019, el intendente Leonardo Boto asumió con un paro de médicos que venía arrastrando, que hacía 2 meses que estaban en conflicto, con conflictos salariales y una deuda con los médicos, con los profesionales de la salud, que venía a cargo de varios meses. Inmediatamente se tuvo que poner a trabajar para reestructurar todo el sistema sanitario en el marco del COVID, donde veíamos que el gobierno saliente había tenido una inversión desmedida, pero desde
lo escandaloso en cuanto a su control. Claro. Y nosotros, porque no se veían los resultados y los servicios no estaban siendo llevados como corresponde. Y bueno, y todo ese trabajo que se hizo en 2 o 3 meses, en los 2 o 3 primeros meses de gobierno, puso, por supuesto, la posibilidad de que el sistema sanitario se haya sostenido en el marco de la pandemia. Hay una situación también que es muy concreta, que es muy real, que fue que no se pidió nunca más el giro en descubierto en el Banco Provincia, que eso te acarreaba un déficit de 13 millones de pesos. Nunca más el municipio de Luján pidió adelanto al Banco Provincia para pagar los sueldos. Había un giro descubierto que lo venía haciendo el intendente Luciani algo desde hace 2 sistemático años. Del último año de Luciani, ¿no? Claro, exacto. Eso generar deuda permanente. Y eso le generaba 13 millones. Pero hoy este gobierno está generando deuda con la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hay otro error, Hay otro error que ahí lo estuve escuchando durante la sesión, estuve escuchando después y también cuando entraba al concejal Curchi Castro, habla de 165 millones de pesos. Algo, primero, que no es ese número, que es la mitad. Cuando se desata la pandemia, el concejal Curchi Castro votó un endeudamiento en 18 cuotas para devolver 18 cuotas para poder pagar los sueldos, sobre todo el personal de la salud, porque todos sabíamos que el municipio estuvo cerrado, que no había recaudación, y los intendentes, no el intendente de Luján, los intendentes de la provincia de Buenos Aires tuvieron que firmar un convenio con el gobernador para garantizar el pago de sueldos. Ese convenio llegó al Consejo Deliberante. El concejal Curchi Castro, que fue uno de los que expresó esto, fue el que votó ese endeudamiento y que se va a devolver en 18 cuotas, pero por la mitad de ese importe. Entonces genera una confusión, confunde los números, confunde las cifras, habla de recursos genuinos. Este gobierno, le gusta al concejal Curchi Castro o al concejal Casset o no, este gobierno, durante la pandemia y en moratoria, elevaron en 5 puntos la recaudación propia del municipio. ¿Eso a qué se debe? A que el vecino y la vecina de Luján tomó confianza en la nueva gestión y los ingresos por la moratoria fueron extraordinarios, inclusive en el marco de la pandemia. Eso está en el primer trimestre del 2020. Sobre todo en el primer trimestre. Y después, con una gran promoción, una gran publicidad, un paso importante en el comienzo de la gestión. Un trabajo muy importante y además también eso tiene que ver con la generación de confianza. Es decir, evidentemente, no solamente estaba totalmente... No pasa lo económico, es una señal... Es una señal de confianza que se mantuvo porque de hecho hoy muchas de las obras que se están llevando adelante con recursos propios. Y hay un dato que es importantísimo, que tiene que ver, hemos hablado acá muchas veces de los recursos afectados, aquellos ingresos que están afectados a determinados destinos. El gobierno de Luciani dejó 100 millones de pesos, vaciaron esos fondos. El intendente Boto lo tuvo que empezar a recuperar esos que todavía no los terminó, esto hay que reconocerlo, todavía no hemos terminado de recuperar esos 100 millones de pesos que había utilizado Luciani para otro destino. Bueno, el gobierno del Frente de Todos durante todo el 2020, lo que va del 2021, no utilizó un solo fondo que no hubiese sido autorizado a su destino. Hoy lo que se recauda para seguridad se invierte en seguridad, lo que se recauda para salud se invierte en salud, lo que se recauda para infraestructura se invierte en infraestructura. Y esto realmente no lo estamos mencionando como un logro porque es lo que hay que hacer. Lo que sí decimos que veníamos con 100 millones de pesos para atrás. Y esas cuentas que estaban marcadas ahí, muchos de esos números en rojo que están marcando... ¿Cuál es el número del déficit final? ¿No son 500 millones? ¿Cuánto es? No, nosotros hoy el déficit final está superando los 450 millones de pesos, pero con una deuda estructural que venimos arrastrando de 8 años y que todavía se está pagando deuda vieja. Y en un año muy atípico. En un año que no tiene parámetros, o sea, no puedes tener un parámetro del 2020 en absolutamente nada y poder analizar. Yo creo que analizar una gestión económica en un año como fue el 2020 es imposible. O sea, por todo lo que acarreó la emergencia sanitaria y los gastos que tuvieron que salir y que en muchos casos fueron el doble de lo habitual. Sí, y por supuesto una de las cuentas presupuestarias que mayor déficit tuvo fue la Jurisdicción de Desarrollo Humano, donde se tuvo que esforzar muchísimo en el marco de la pandemia para poder, con los dispositivos en los distintos barrios, para poder asistir a aquellos vecinos y vecinas que no podían ir a trabajar. Es decir, se cuatriplicó en muchos aspectos toda la inversión para poder llegar. Y así todos sabemos que no alcanza, que el recurso del Estado no alcanza. Digo,
Todo esto tiene que ver con una decisión política también. La inversión que hemos tenido y la articulación que hemos tenido, por ejemplo, con la provincia de Buenos Aires en cuanto a salud, los dispositivos de vacuna, la posibilidad que los servicios en los centros de atención primaria, a pesar de las dificultades que tuvimos los primeros meses, que hayan sido sostenidos. Y realmente no hubo un solo servicio que se haya cerrado en un marco muy difícil, y después de haber salido de una pandemia económica. Nosotros decimos claramente, nosotros veníamos de una pandemia económica, y a partir del 10 de diciembre, cuando se asumió, a los 2 meses pasamos a una pandemia sanitaria. Realmente fue una situación extremadamente difícil, y así todo, nosotros hoy podemos decir que presupuestariamente se cerró el año con el 2020 con 2 millones de pesos presupuestariamente hablando abajo. Digamos, casi que se cierra con un presupuesto equilibrado y en pandemia. Y cuestiona la oposición de la articulación con provincia, y sí, somos un frente. El gobernador estuvo muy atento a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, no hubo un solo mes que no se dejara de pagar a todo el personal municipal, se tuvo que atender a un incremento salarial que seguramente en estas condiciones sigue siendo poco porque la inflación sigue siendo muy alta, pero realmente los resultados financieros y de superávit en algunas cuentas ha habido un buen resultado. Por eso que también uno entiende el nerviosismo y el enojo de algunos concejales de Juntos por el Cambio, porque no había demasiado para mostrar. Y fue un 2020 con alguna turbulencia política importante dentro del gobierno, César, también hay que admitirlo. Se fue un secretario de Economía, hubo un escándalo judicial. O sea, fue un 2020 que si uno se pone en los zapatos de Bota habrá dicho, de la peor forma no se podía haber empezado, porque el análisis es ese: pandemia, mucha plata de deuda cuando se sentó en el sillón, escándalo con la economía, escándalo mediático. O sea, el intendente César tuvo 2 o 3 sopapos políticos muy grandes en el 2020, y la oposición en su alocución se agarra de estas cuestiones. Fueron muy duros con el tema de las contrataciones directas, tema que yo dije netamente judicializado. Esperemos que dirima la justicia la cuestión. Y después hablan de mucha terciarización de cuestiones que podría resolver el personal municipal. Yo creo que son los 2 puntos que quiero que me reflexiones, donde también arremete en sus serias acusaciones la oposición. Sí, a ver, en principio era claro, bien como vos decís, que los 2 puntos, sobre todo por la falta de trabajo que tuvo de parte de la oposición esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas claramente la oposición no la trabajó, salvo toda la exposición mediática que hicieron durante todas las denuncias, que bueno, todos sabemos, denuncias en medios nacionales y con diputados provinciales que llevaron adelante esta denuncia. Lo cierto que esto, en el tratamiento en el Consejo Deliberante, siendo todos los funcionarios del área de economía, con todos los expedientes de estas denuncias en tiempo express, realmente no hubo un solo concejal que se sentara con ningún funcionario a discutir esto. Esto, la decisión que tomó Juntos por el Cambio, además amagaron con una comisión investigadora que nunca se la llevaron o que nunca la impulsaron, si eran tan graves las denuncias. Nosotros con dictámenes del Tribunal de Cuentas y por supuesto con dictámenes favorables del Tribunal de Cuentas y por supuesto con estas actuaciones en la justicia, que por bien como vos decís, estas actuaciones están en la justicia y vamos a esperar que la justicia se expida y decida cómo es la continuidad de todo el procedimiento judicial. Y por el otro es un cuestionamiento que nosotros también lo hemos planteado y también lo hemos planteado como bloque como interbloque o como bloque dentro del interbloque del Frente de Todos, que tienen que ver con la responsabilidad que tiene que tener el Estado. Y el Estado necesita dar respuesta y el Estado necesita brindar servicios y el Estado se tiene que fortalecer. Va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo, pero hoy la gestión ha decidido atender estas prioridades y cuando tiene que atender prioridades muchas veces tiene que llevar adelante contrataciones tercerizadas que no puede llegar con el Estado. Ahora, eso hay que revertirlo y por supuesto que hay que trabajar para seguir fortaleciendo el Estado. En el marco de la pandemia entendemos que fue muy difícil, pero también entendemos que hay
una gran coalición del Frente de Todos a nivel provincia, a nivel municipio. Hay un plan de obras importante que se está desarrollando, hay una prioridad y creo que es lo que nosotros por lo menos proponemos, porque así nos planteaba nuestro programa de gobierno. Debe haber una prioridad que tiene que estar alentada hacia la salud en el marco de la pandemia y nuevamente, como siempre decimos, nuestra esperanza, la esperanza es la vacuna para que nuestros vecinos y vecinas puedan obtenerla y terminar con esta campaña, ¿no? Terminar con esta campaña. En Luján, Récord de vacunados, y yo creo que estos espacios nosotros los tenemos que ocupar realmente para llevar adelante esta real campaña, esta campaña que la tenemos que tienen que formar parte de la oposición. Realmente vos decís un viernes a la tarde donde los plazos ya estaban vencidos. Yo creo que el Consejo Deliberante tiene que estar tratando realmente o buscar la forma para que lleguen más vacunas y para que más vecinos y vecinas de Luján estén informados para vacunarse. Porque si nosotros logramos y seguimos creciendo la cantidad de vacunas, vamos, como lo dijo Cristina hoy, esa es nuestra libertad. Y la verdad que hoy Luján está dentro de los municipios de la provincia de Buenos Aires que mejor le está yendo con el nivel de vacunación. Fue récord esta semana, estamos en 47.000 vacunas, esta semana vamos a superar las 50.000 vacunas, están llegando turnos todos los días. Realmente vemos a la comunidad que está esperanzada y creo que nosotros el enfoque, en vez de pelearnos por números más, números menos, y sí, si tuvimos déficit en pandemia y ese déficit fue para atender a un vecino, a una vecina que la pasaba, y sí, le digo al concejal Curchi Castro y a Fernando Caset que sí, nos vamos a seguir endeudando si necesitamos pedirle plata al gobernador para atender un comedor social, para atender el hospital, para llevar adelante las reformas, para aumentar el sueldo al personal de salud, y sí, seguramente que nos vamos a endeudar, pero porque la prioridad está ahí. Ahora, ¿quieren discutir Juntos por el Cambio la rendición de cuentas? La discutimos en otro momento. Primero, cuando esté la mayor cantidad de vecinos y vecinas vacunados. Creo que esa es nuestra prioridad. Ahora creo que es el momento de compartir con nuestra sociedad esta campaña de vacunación que es inédita y en Luján realmente está dando muy buenos resultados. Hoy leía un artículo y ya se habla del voto COVID. ¿Qué quiere decir el voto COVID? La gente va a ir a la urna y va a tener mucho en cuenta el tratamiento de la pandemia, politizada, quieran o no politizada, a la hora de emitir el voto. ¿Cuál es tu análisis de esto, teniendo en cuenta tu mirada acerca de cómo afrontó la pandemia del gobierno municipal? ¿Crees que va a haber un asentimiento de la gente en esa cuestión si es que hablamos de esos parámetros? En un año electoral muy complejo, ¿no? Nosotros tenemos que analizar cómo fue todo este proceso que se llegó en el momento cuando se empezó a vacunar, a principio de año, cuando se empezaron a vacunar, con las dificultades de la llegada de la vacuna. Nosotros, el vecino de Luján, como en el país, hubo una fuerte campaña antivacuna, una fuerte campaña de confusión en los medios nacionales, donde acá, en Luján, referentes locales llevaron adelante campañas de confusión permanente. No solamente tuvimos que luchar y tuvimos que pelear y administrar los dispositivos de vacunación, sino también tuvimos que trabajar para responderle a esa campaña de irresponsables que estuvieron durante meses confundiendo a los vecinos que no tenían que vacunarse. Bueno, nosotros lo que decimos es que la vacuna es nuestra esperanza, pero no es la esperanza de un espacio político, de un partido político. Es la esperanza de la Argentina, es la esperanza de tu familia, de mi vecino, de mi amigo, de mi amiga. Realmente hoy la ponderación del sistema de vacunación en sí es muy alta, por supuesto. Nosotros venimos del lunes, tuvimos un debate por irresponsabilidad de sectores de Juntos por el Cambio que salieron a cuestionar el vacunatorio de Suteba, y eso puso en duda a cientos de vecinos que dudaban de ir a vacunarse ahí. Y esto es lo que nosotros tenemos que llamar a la reflexión, esos dirigentes de Juntos por el Cambio, o dirigentes de Juntos por el Cambio, que con esto no se jode. Hay mucha gente que no vio con buenos ojos que se instale en un gremio. Y más en un gremio docente, y más de un dirigente que responde al gobierno. Mucha gente lo tomó como... Había muchos lugares, yo vi un montón de comentarios, lo podía haber puesto en un club, en un club de barrio. O sea, para muchos suena como que un centro vacunatorio en un gremio puede llegar a la suspicacia de que es utilizado políticamente. Mira, realmente nosotros... La gente está chocha, todos lo atienden bien, hay mucha gente, o sea, pero la mirada política y sobre todo de la oposición pasó por ese lado.
Mira, realmente ustedes saben toda la articulación que tiene un vacunatorio, no solamente el del polideportivo, el del SUTEBA en la colonia. Y realmente la provincia de Buenos Aires tuvo que poner en semanas, tuvo que poner todo este dispositivo a punto para poder llevar adelante la campaña que está haciendo. Y acá hubo un convenio entre IOMA y SUTEBA, que SUTEBA es ni más ni menos uno de los gremios más importantes de la provincia de Buenos Aires, y estamos hablando de un gremio con mucha historia. Y realmente entendieron que ese convenio y en ese dispositivo iba a ser exitoso, responsable y con mucha solidaridad como se llevó a cabo. Y la verdad que los resultados así lo hicieron. Por eso digo, y en llamado también a la oposición, trabajemos estas horas, estos días, estas semanas que vienen, trabajemos para que la mayor cantidad de vecinos y vecinas se vacunen. Queremos tratar la rendición de cuentas, la tratamos en cualquier momento, pero después que estén la mayor cantidad de vecinos y vecinas vacunados. Hoy debemos ocuparnos de la vacuna, debemos juntarnos con el intendente, decirle cuáles son las prioridades de nuestro punto de vista, pero además también acompañar a que los dispositivos de vacunación, por ejemplo, estén todos equipados como están hasta ahora, que no falte nada, que no falte personal, reforzar el personal de salud para que exista la vacuna. Hoy Luján, como decía, es uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires que mejor le está yendo en el plan de vacunación. La Argentina, hoy lo dijo la compañera Cristina, llegó a los 20 millones de vacunas, y creo que para nosotros eso es un orgullo, es una esperanza, y ese es el camino, esa es la salida del COVID. Después las elecciones van a pasar, los candidatos y las candidatas van a pasar. Creo que este es el momento, y en este momento es para decirle, por eso yo aprovecho tu espacio, Juan, para aquella vecina y aquel vecino que no se anotó, que todavía tiene dudas, que se anota, que se inscriba, aquellos vecinos y vecinas de más de 60 años poder ir con el documento al polideportivo, sin turno, a SUTEBA, sin turno, y a la colonia Cabret. Realmente esa es la información que nosotros nos tenemos que cansar de decir en los medios de comunicación y donde podemos, y por suerte todos los días estamos llegando a aquellos que no les llegaban la segunda dosis. Esta semana con mucha intensidad está llegando la segunda dosis, hay que pedir paciencia, y en las próximas semanas la mayor cantidad de vecinos y vecinas vacunados. César, se nos fue el tiempo. 1 millón de gracias por haber estado con nosotros. Era importante tener tu palabra, sobre todo por los coletazos políticos, por lo que mostraron los medios lujanenses el fin de semana, con títulos muy fuertes. Y bueno, la idea de la producción era contrarrestar o escuchar la otra parte de la campana. Lo único que digo es, poniéndome en el rótulo netamente de vecino, es preguntarte cuándo se va a tratar la rendición de cuentas, si hay una fecha estimada, y la segunda cortita es en la cuestión reglamentaria por la banca de Marcelo Sánchez, que seguramente va a tener una larga licencia. ¿Cuándo estaría en condiciones y quién de asumir en la sucesión de la lista? Bueno, en principio en principio el tratamiento de la rendición de cuentas, todos entendemos, por lo menos desde el interbloque de Frente de Todos, que ya los plazos están vencidos. El Tribunal de Cuentas lo que dice es que puede ser tratada en cualquier momento del año, pero los plazos para el Tribunal de Cuentas ya están vencidos, con lo cual la rendición de cuentas ya fue aprobada el 31 de mayo de oficio. Eso con respecto al tratamiento. Igualmente decimos que nosotros queremos tratarla, hoy entendemos que no es la prioridad es la vacuna. En estas últimas horas, y con respecto a la licencia de Marcelo, bueno, hemos tenido buenas noticias en cuanto a la evolución. Estamos en permanente contacto con los familiares, y bueno, creo que nuestra atención está ahí. Seguramente que después, cuando en los próximos días, si se sigue este proceso de recuperación, seguramente que tendremos tiempo para evaluar, y seguramente lo que dirán los partes médicos, evaluar cómo sigue, pero hoy creo que la prioridad está en que Marcelo siga evolucionando favorablemente, y ese es el pedido que nosotros hacemos. Así que después que se tenga claro ese panorama, seguramente que será ámbito y espacio de debate y de discusión dentro del Consejo. 1 millón de gracias. No, gracias a vos, por haber estado con nosotros. Buenas noches. César Siror, mucha gente